Hola, bienvenidos al podcast de la Granja Terapéutica. Estoy hoy con Isabel, que es profesora en la Universidad de Valencia. Estoy súper feliz de tener esta oportunidad. Isabel, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? El placer es mío. Muchísimas gracias por contar conmigo para este ratito. Genial, no, súper lindo. A mí me ha encantado mucho conversar contigo y aprender más del contexto del autismo en España. Y bueno, quiero que los oyentes sepan un poco más de ti. ¿Cuáles son 2 o 3 cosas que deberían saber de Isabel? Pues bueno, la primera es que soy maestra por encima de todo. Antes que profesora en la universidad y que investigadora, yo soy maestra de educación primaria y considero que ese es como mi punto prioritario porque es muy vocacional. Lo segundo es, bueno, que siempre he tenido una especial sensibilidad hacia la diferencia, hacia las personas, digamos, más vulnerables. Y creo que eso me ha hecho, pues, trabajar en todo lo que he trabajado después. Y la tercera diría que, bueno, pues eso, soy profesora investigadora en la Universidad de Valencia, me he especializado en inclusión educativa y especialmente en la atención a la neurodivergencia. ¿Cuándo tú te enteraste como adentro de ti que querías ser docente, que querías estar en este mundo? ¿Hay algún momento en tu vida que tú dijiste que esto me apasiona y quiero estar enfrente de la clase con la... Sí, desde bien pequeña. Desde pequeña yo he querido ser maestra. Yo me alineaba a mis juguetes y yo jugaba a enseñar cosas. Siempre me ha gustado enseñar y yo sabía que trabajaría enseñando algo, lo que fuera. He pasado por querer ser profe de matemáticas, profe de lengua, he ido cambiando, ¿no? Hasta que pues me di cuenta que me gustaba mucho las personas que por cualquier motivo eran más vulnerables. Entonces pensé, pues vale, estudio magisterio primaria y me especializo en educación especial, que es lo que se llama, pedagogía terapéutica se llama aquí. Así que, bueno, pues ahí fue mi camino hacia mi vocación. Sí. Isabel, me gustaría saber un poco más de tu rol en el programa de educación en la Universidad de Valencia. Si nos pudieras contar un poquito más de tu experiencia ahí, el contexto. Pues actualmente yo imparto docencia en el grado de maestro de educación primaria. Lo que hago es formar a futuros maestros y maestras, especialmente sobre educación inclusiva y atención a la diversidad. Exactamente lo que hago es impartir una asignatura que se llama Necesidades Educativas Especiales, que se da en segundo curso del grado. Y bueno, también tengo docencia en el máster de educación especial. Ahora mismo estoy dirigiendo prácticas, trabajos de fin de grado en el grado y trabajos de fin de máster en el máster. Y como llegué, primero hice el grado de maestra, después hice un máster que fue el de educación especial y bueno, se me propuso un poco, ¿te gustaría estar en el doctorado? Y yo la verdad que yo quería ser maestra. No me gustaban a mí esas historias de investigar y tal, pero dije, venga, pues vamos a probar. Y entonces me subvencionaron. Desde el Ministerio de Educación me dieron una beca que mientras yo estudiaba el doctorado a mí me pagaban. Entonces empecé a adquirir esa formación de una manera más relajada porque ya no tienes que estar trabajando a la vez para poder pagarte tus estudios y para poder sobrevivir. Entonces me centré bastante en esto. Hice mi tesis doctoral especializada en autismo, además, en la inclusión educativa del alumnado con autismo en centros de primaria. Y bueno, ya nada más terminar la tesis, conseguí una plaza y me quedé. Me parece algo muy interesante el hecho de que has tenido esa posibilidad de poder investigar, como tú dijiste, con un poco de paz, ¿no? Porque tener esa preocupación de cómo voy a poder vivir el día a día. Me interesa mucho saber también de tu experiencia cuando estás haciendo investigaciones, o si sigues haciendo investigaciones, ¿qué tipo de investigaciones hiciste? Y eso porque me acuerdo que tú me contaste que habías hecho una investigación en la escuela. Me interesa saber un poco de las investigaciones que has hecho durante este programa. O sea, yo empecé el doctorado y de primeras no me dieron esa beca. Entonces, trabajar a la vez. De hecho, yo trabajaba en un centro que se llama Miram, que es un centro de educación especial específico de autismo, que está en Valencia, Miram Fundació. Y a la vez yo tenía que estar pues investigando como buenamente podía, redactando mi tesis, leyendo, cosa que hace bastante complicado que esto salga bien, ¿no? Entonces cuando ya, digamos, empiezan a darme esa beca, yo ya me centro de lleno a tiempo completo en la investigación. Y en esta investigación yo lo que hago es analizar cómo es la inclusión educativa del alumnado con autismo en 4 centros de educación primaria de distinta tipología sociogeográfica. Esto quiere decir distintos contextos, desde contextos más urbanos a contextos más rurales. Entonces yo analizo un centro urbano, uno semiurbano, uno semirural y uno rural. Evidentemente hay muchos desafíos todavía en general, pero
Lo que estuve viendo a lo largo de la tesis es que las barreras son, digamos, más comunes o más frecuentes en los centros más urbanos. En general existe, pues mira, falta de formación específica sobre qué es el autismo, cómo hablamos a una persona con autismo, cómo nos comunicamos, cómo nos comportamos en general. No se sabe, la población, incluso los maestros y maestras no saben cómo intervenir de la mejor manera posible en el autismo, pero tampoco se sabe mucho sobre inclusión educativa. Se piensa que es simplemente que el alumno esté dentro del aula y es mucho más que eso. Hace falta que el alumno se sienta parte, se sienta de ese grupo de compañeros y compañeras que están en el aula y participe en las actividades que se hacen, en todas, en las escolares y en las extraescolares. No el día que no me interesa, ese alumno se queda fuera, y además aprenda. Eso sería lo maravilloso. Hay poca formación sobre qué es la inclusión, ¿no? Entonces se está intentando hacer cosas a salto de mata también, un poco como se dice aquí, y con pocos recursos, porque hay muchas veces que si tú tienes 4 alumnos con TEA en el aula, 3 con TDAH, 1 con discapacidad visual, 1 motriz, y claro, son 27, es muy difícil que una persona sola pueda hacer frente a todo esto, ¿no? Entonces partimos de que, bueno, hay pocos recursos, hay poca formación, hay poca coordinación también, porque hay veces que hay docentes libres que no están haciendo nada y que podrían estar ayudándome a mí, o a lo mejor estamos haciendo una actividad similar en 2 clases, ¿por qué no nos juntamos y somos 2 a cargo de todos? Ahí hay un poco de falta de coordinación también entre los agentes educativos. Hay también mucho desapego entre la familia y la escuela. Muchas veces se piensa que son agentes opuestos, que cada uno persigue unos fines totalmente diferentes, cuando no es el caso, ¿no? Desde luego que los dos perseguimos que los niños estén lo mejor atendidos, educados y formados posibles en la sociedad de hoy. Pero ahí también he detectado, bueno, pues como muchas cosas contrapuestas. Pero en general lo que veo es que en los contextos más rurales, porque hay menos bullicio, más tranquilidad, más, yo qué sé, personalización del aprendizaje, menos alumnos por aula también muchas veces. Docentes a lo mejor son los mismos, pero hay otro ambiente. Es todo mucho más calmado, hay mucha más conexión con el entorno. Más comunitario. Sí, eso es. Se conectan mucho más con la población en sí, con... Por ejemplo, en un centro que estuve tenían al lado el hogar del jubilado. Pues trabajaban muy en conexión el colegio con el hogar del jubilado o con un huerto que tenían ahí al lado. O sea, esa conexión con la tierra también hacía que se respirara un ambiente más calmado, que eso, pues en los centros más urbanos, al final todo se altera. No sé por qué, pero todo era más... Y parecía apuntar, ¿no?, que los centros más rurales eran más adecuados para favorecer a la inclusión educativa del alumnado con autismo. Algo que tú dijiste me parece súper importante, porque yo también he trabajado en educación y siento que, como tú dijiste, muchas personas tienen diferentes definiciones de qué exactamente es el autismo y cómo se lo define como tal, porque hay mucha desinformación del tema. ¿Qué exactamente es el autismo? Vale, pues para mí el autismo, o más conocido como TEA, trastorno del espectro autista, aunque no me gusta la palabra trastorno, el autismo o TEA es un trastorno, es que no me gusta decirlo, pero es que se llama así, un trastorno del neurodesarrollo, porque afecta al desarrollo del sistema nervioso central durante las fases iniciales de su formación, cuando el cerebro está todavía muy inmaduro. Se producen ahí una serie de fallos, vamos a decir, que afectan especialmente a la interacción social, a la comunicación social también, vamos a decir, y a los intereses, rutinas, que son ciertamente restrictivos, repetitivos, también tienen a veces hiper o hiposensibilidades. Bueno, al final hay un abanico de características, pero lo que más, digamos, que lo caracteriza es las dificultades en interacción social y en comunicación social, y que afectan a lo largo de todo un extenso continuo, es decir, a lo largo de toda la vida. Sí que se dice que surge desde que son pequeños, pero es cierto que cada vez más están habiendo diagnósticos tardíos, especialmente en mujeres, que en eso también me he centrado en los últimos años. Muchas mujeres que a lo mejor no han sido diagnosticadas hasta después de los 18 años. Entonces tampoco diría que es una afección que afecta más a hombres que mujeres, porque se dice mucho, sino que se diagnostican más hombres que mujeres, a causa de un infradiagnóstico, diría yo, en mujeres. Pero bueno, para mí, bueno, y me baso especialmente en el DSM-5, en el manual diagnóstico que utilizamos hoy en día. Sí, wow.
te pudiera hacer un montón de preguntas, pero algo que me interesa muchísimo que tú has dicho de las mujeres, especialmente mujeres mayores, que en nuestra sociedad se hace mucho de esto de masking. ¿Cómo se diría en español masking? Enmascaramiento, pero también se usa el Sí, masking como tal. tantas personas que nosotros conocemos que han tenido este masking, que después uno dice, ¿por qué esta persona le causa un nivel de, se quema, un burnout? ¿Por qué? Porque es una sociedad en la cual tiene que enmascararse de una manera que no es muy natural. Pues estamos llevando a cabo una investigación que de hecho está abierta todavía, en la que estamos entrevistando a mujeres de, bueno, empezamos con toda España, pero están surgiendo también de Latinoamérica, bueno, cualquier mujer que se ha ofrecido a contarnos cómo ha sido su experiencia. Y son todas, tienen en común, mujeres que fueron diagnosticadas a la edad adulta. Entonces les preguntamos sobre pues, cómo ha sido su infancia, cómo ha sido su desarrollo, pues, por ejemplo, en la etapa primaria, secundaria, en estudios superiores, si alguno los ha tenido, y cómo ha sido el proceso de diagnóstico. Y absolutamente todas de las que he entrevistado por ahora, que me estoy encargando yo y algunas compañeras más, todas han sufrido bullying. Es realmente fuerte que estemos permitiendo que niñas, igual que niños en otras ocasiones, estén en las escuelas sufriendo tantísimo, porque para ellos es horrible. El contexto escolar para una persona con autismo es realmente hiperestimulante. Ujú. O sea, les pone muy, muy tensos. Y especialmente las mujeres que, pues no sé, por suerte o desgracia, estamos como educadas para encajar. Entonces, no sé, esto es algo cultural Sí. que nos hace querer encajar, querer quedar bien, ser siempre modosita, amable, sonriente. Les hace al final entrar en ese proceso de tanto enmascaro que al final no puedo más con mi vida, no me reconozco a mí y exploto por algún sitio. Sí. Y bueno, estamos estudiando esto, precisamente cómo se sienten, cómo ha sido el proceso de diagnóstico y también en paralelo, porque son varios estudios, estamos viendo cómo se representa a la mujer, por ejemplo, en las redes sociales, la mujer autista me refiero, en los perfiles de entidades relacionadas con el autismo, pues por ejemplo, asociaciones, fundaciones, nacionales e internacionales, si hablan de la mujer en el autismo. Porque al final hay ciertos matices y si nunca se visibilizan, Sí. y la mujer tiene que encajar en lo que se espera de un hombre, pasa que no se le diagnostica cuando corresponde. Me parece muy interesante. Muy interesante porque justo yo tengo unas cuantas amigas que han recibido diagnósticos después de los 30 años. Lo que has mencionado de enmascarar, especialmente en mujeres adultas, esto conlleva a nosotros investigar inclusive qué prácticas nosotros tenemos en los ambientes laborales. Varias de las mujeres entrevistadas me cuentan pues, que a lo mejor ya han llegado a trabajar y que han sentido que también el sitio de trabajo es un entorno muy complicado para ellas. A lo mejor dice que una luz esté haciendo ruido todo el rato, toda la mañana, que para ti es algo que pasa totalmente desapercibido, a ellas les desquicia de una forma en la que no pueden concentrarse en lo que están haciendo. Y le pregunta, mira, ¿te importaría cambiar la bombilla, que para ti no es nada y a mí pues me salva la vida? Y entonces ya empiezan un poco las barreras. Empiezan, pero tienes algún problema, pero entonces habría que ver, ¿eres una persona con discapacidad? Pues entonces, sé de personas que han llegado a ser despedidas simplemente pues desde que han comunicado el diagnóstico o desde que han entrado en el proceso diagnóstico y han empezado pues a lo mejor con problemas de depresión, que también puede que al asumir un diagnóstico se entra en un proceso de duelo, de separación de lo que tú creías que eras. Y es verdad que el trabajo no está ayudando en este sentido. Los contextos deben ser inclusivos todos. La escuela es un poco el que a mí me corresponde, pero los alumnos van creciendo, se convierten en jóvenes, en adultos, y al final lo que debería ser es eso, que todos los contextos fueran realmente inclusivos y que no fuera la persona la que se tiene que adaptar a un contexto chirriante, sino que el contexto acogiera a todas las personas con sus múltiples diversidades y características. Sí, y yo creo que una cosa que tú también has mencionado mucho es, especialmente en este grupo de mujeres que han recibido, que han experimentado bullying, que todo ese tipo de experiencias a lo largo de los años crean este impacto en el cuerpo, este trauma que uno carga. Cuentan experiencias, algunas de estrés postraumático, porque han llegado a tener traumas en la infancia, en ese momento, digamos, que no han salido a la luz, y cuando han sido adultas, ahí ha salido un montón de cosas de pues fobias sociales, por ejemplo, mutismo selectivo también, personas que ha llegado un día en el que se han callado porque no podían más, sin más. Sí, cada una al final tiene su vivencia, son muy complicadas, pero
sin duda tiene muchas repercusiones lo que ellas han vivido en la infancia. Porque yo les pregunto, si hubieras tenido el diagnóstico desde pequeña, ¿tú crees que todo habría sido diferente? Y algunas no están seguras, porque algunas dicen, es que a lo mejor al tener la etiqueta aún habría sido peor. Pero sí que de cara a algo internalizante sí que me habría entendido. No habría empezado a pensar, porque estoy loca, porque no encajo, porque nadie lo hace como yo, piensa como yo, porque soy un extraterrestre en este sitio en el que nadie es como yo. Sí que el tener ese diagnóstico les habría ayudado a no trasladar esas experiencias tan horribles el resto de su vida, arrastrándolas ahí como un lastre que les ha condicionado. Muchas personas no pueden trabajar o tienen otros diagnósticos relacionados con ansiedad, depresión. Que quizás hubieran sido prevenidos si hubieran existido las herramientas y el sistema de apoyo. Eso es, porque es que el problema es que si el sistema de apoyo tampoco funciona como tal, ellas dicen, yo me sitúo en los años 80, por ejemplo, y aunque yo hubiera sabido que tenía autismo, ¿creéis que en el centro habría cambiado algo? Pues seguramente no. Claro. Seguramente no. Pero es verdad que ahora, hoy en día, pues ojalá no siga pasando esto, ¿no? Ojalá no haya más niñas que sigan pasando por estos traumas sin que nadie sepa cómo ayudarles en el momento oportuno, que sería pues proporcionando los apoyos que necesite, haciendo que el entorno sea lo más inclusivo posible y que también los compañeros colaboren a que esta persona se sienta bien. Sí, y tengo una pregunta que se conecta justamente con este tema un poco del lado del docente y también para poder conversar de cómo apoya el sistema educativo español a los estudiantes autistas. En mi experiencia, en mi masterado de educación, quizás hubiera habido la oportunidad de que en las clases hubiera más contenido de cómo tener espacios educativos más inclusivos. Yo creo que si una persona quiere aprender de esto, tiene que empezar un programa de educación especial justamente enfocado en este contexto. Pero si no tienes esa experiencia o esos años de educación, no lo vas a tener en la clase, que es lo que tú has dicho, que quizás en ciertos contextos educativos el docente no tiene esa capacitación. ¿Cómo ves tú ahora en el contexto español? Que quizás lo veo yo como una persona que no sabe al nivel y la profundidad de conocimiento que tienes tú, pero que creo que se necesitan muchos permisos y muchas certificaciones, muchas cosas que al final del día son mejores para ofrecer educación de calidad, pero quizás crean barreras. ¿Cómo lo ves tú? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hace falta esos conocimientos generales sobre cómo hacer un espacio inclusivo, pero a toda la población, no a una persona que quiera ser maestra ni maestro. Es que cualquier persona tiene que saber generar esos espacios inclusivos. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto que se llama de innovación docente y lo que hacemos es intentar en la universidad, que es en mi contexto, hacer que da igual la asignatura que tú impartas, da igual en qué curso, en qué materia, en qué tema estés, nosotros vamos a trabajar la accesibilidad y la inclusión. Y eso lo intentamos hacer facilitando cosas tan sencillas como a lo mejor que una fuente siga una tipología que no distorsione, que no uses un color oscuro sobre uno claro, que no uses imágenes cuando hagas una presentación que puedan distraer. O sea, son unas pautas muy sencillas que parten del diseño universal para el aprendizaje, sobre todo, y de esto del CEDEC de accesibilidad, para que cualquier persona en cualquier contexto, en cualquier ponencia, seminario, conversación, presentación que vaya a hacer, pueda ser un poco accesible para los demás. Es cierto que esto pues debería estar desde la educación primaria, pienso yo, o desde la infantil. ¿Cómo hablar sin molestar al otro? ¿Cómo hacer las cosas lo más respetuosas posible para todos, ¿no? Pero es verdad que hoy por hoy en el sistema educativo español esto no se incluye como ninguna materia y no creo que vaya a hacerse pronto. No me lo parece. Me parece que sería muy importante, pero es cierto que no está presente en el plan de estudios de ninguna manera. Y yo creo que tienes un punto muy grande, especialmente cuando hablamos del diseño universal del lenguaje, que sería importante explicar qué es el diseño universal. Porque en el otro episodio de autismo nosotros hablamos de Universal Design for Learning, explicando es lo mismo. qué es un GPS, pero yo no sé cómo hacerlo en español. El diseño universal para el aprendizaje, no sé yo a ver qué definición te voy a dar, pero consiste en que cuando tú, así una cosa fácil, cuando tú vayas a hacer cualquier cosa, vamos a decir, una actividad de matemáticas en primero de primaria, esa actividad ya esté adaptada para toda la diversidad del aula. Es decir, que ofrezca, por ejemplo, diferentes medios, diferentes canales, diferentes formas de representación, de expresión,
Para que si una persona prefiere pues sumar con unos palitos, sume con palitos. Que otra prefiere hacerlo de cabeza, que otra quiere hacerlo oral, otra escrita, que todas las formas sean válidas y ya encajen en esa actividad. No que tú hagas una única actividad, por ejemplo escrita, y ahora tengo que adaptarla para todos los demás. No, es que tú tienes que ya prever cada actividad que hagas para que sea accesible para todas las personas que tú tienes en el aula. Eso sería un poco la explicación sencilla. Esa creo que es la mejor explicación, porque una persona que quizás no está conectada a este nivel educativo no va a entender exactamente, porque por ejemplo, en una clase se hacen actividades donde todos los niños tienen que pararse y participar y quizás tocarse de las manos, cuando quizás hay una persona, un niño que no quiere ser tocado, que quiera tener su privacidad. O sea, yo, por ejemplo, si yo tengo un lugar donde hay demasiadas sirenas o demasiado sonido, para mí yo me estreso, o sea, me estreso totalmente y tengo que estar en el campo porque es un lugar mucho más de paz para mí. Y creo que poder demostrar ese texto tan simplificado, especialmente para un padre de familia que no sabe esto, sería como, wow, qué increíble que sería la educación si fuera de esa manera, ¿no? Claro, es ofrecer posibilidades para que cada uno coja la que mejor le venga. El camino que... Ya está, lo podemos ver en niveles, por ejemplo, podemos decir 3 niveles, el rojo, el verde y el azul. Tú eliges el que te apetezca, ni uno es mejor que el otro, simplemente se adapta más a ti. Sí. Y eso sería genial. Pero eso también conlleva inclusive ver de nuevo un pensum educativo, ¿no? O sea, ¿cómo sería un pensum educativo si se cambian esos niveles? O sea, pensándolo ya un poco más, pero para mí es el mejor modelo, ni siquiera solo para escuelas, sino también en otros contextos. ¿Cómo apoya, Isabel, el sistema educativo español a los estudiantes japonistas? ¿Qué nos pudieras contar? Te cuento. Bueno, hoy en día hay distintos marcos normativos y hay modalidades diferentes de escolarización. Yo creo que contarte esto puede ser interesante porque a lo mejor no es igual que en otros países y así te cuento cómo sucede en España o en específico en Valencia porque es el contexto que yo controlo. Bueno, pues aquí tenemos en primer lugar centros públicos, privados y concertados. Eso depende, digamos, de la economía y de la titularidad del centro. Y después tenemos centros ordinarios, que serían los centros que acude cualquier niño, centros específicos que son pues especializados para personas que tienen mayores dificultades, y después hay unas modalidades intermedias. Esas modalidades intermedias pueden ser que tú estés en un centro específico y algún tiempo lo pases en un centro ordinario, por ejemplo, sería una modalidad combinada, pero también existen aulas específicas dentro de centros ordinarios. Eso se llaman aulas hueco, porque es unidad específica en centro ordinario. Estas unidades específicas son un poco la modalidad intermedia entre estar en un centro específico, pero dentro del ordinario en el que, bueno, estás en un aula independiente, pero a tiempo parcial puedes compartir con el resto de compañeros en el aula ordinaria y también puedes, por ejemplo, salir al patio junto con los demás, jugar, que ese tiempo también pues contribuye a la inclusión, no es solo el que estás, digamos, trabajando en el aula. Y aparte de esto tenemos los apoyos propiamente dichos, que son las personas que pues colaboran a dar soporte a quien lo necesita. Esos apoyos aquí tenemos maestros especialistas en pedagogía terapéutica, que es lo que yo estudié. También tenemos maestros especialistas en audición y lenguaje, y luego están los orientadores, educadores, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Todas estas personas pueden convivir en un centro, aunque como necesariamente los que sí que están sí o sí es lo que se llama PT, pedagogía terapéutica, AL, audición y lenguaje, y los orientadores, vamos a decir. ¿Estos cómo hacen sus apoyos? Pues eso varía un poco. Hay personas que entran en las aulas ordinarias, intentan apoyar en lo que necesita el niño. Hay personas que sacan al niño del aula y van a una aula específica a trabajar con ellos y ellas de una manera más individualizada. Todo tiene sus pros y sus contras, porque lo recomendable, según la normativa valenciana ahora mismo, es que todos los apoyos se den dentro del aula, ¿vale? Para que la persona esté en su contexto, con sus compañeros y compañeras. ¿Qué pasa? Que como decías tú, hay que repensar un poco la educación, porque si en ese aula lo que está ocurriendo es que el maestro está hablando para todos y solo esa persona tiene a un apoyo al lado hablando de otra cosa, al final, ¿hasta qué punto estamos aprendiendo algo y no estamos molestándonos mutuamente? Mientras que si tú realmente partirás del diseño universal para el aprendizaje, tú trabajaras dando opciones a cada alumno,
y no desde una clase magistral con materiales tradicionales todavía, que es lo que se hace en muchos centros, pues funcionaría mejor, sin duda, todos estos apoyos. Justo. Cuando se saca del aula, pues sí, se trabaja más específico, más sobre, pues podemos pronunciar la R mucho mejor que con el grupo. Sí, pero te estás perdiendo también ese formar parte, ¿no?, de la clase, de qué ocurre allí, de qué se habla. Claro, es como No sé si más o menos. de no crear división, sino colaboración entre todos los estudiantes. Y la verdad que la sobrecarga quizás de los docentes es tanta que, o sea, en todos los contextos educativos alrededor del mundo yo creo que hay esa sobrecarga, ¿no? ¿Qué papel, Isabel, juegan las familias y las comunidades en la educación y el apoyo al autismo en España? Desde mi experiencia y formación, hay muchas prácticas de éxito que se vinculan directamente a la implicación de las familias. Es decir, cuando una familia es aliada y aporta información sobre el niño, pues al final todos sabemos más. Las familias también colaboran mucho en el apoyo emocional de cada niño, especialmente con autismo. No son personas clave para mí. Pero como te decía antes, pues hay conflictos, ¿no? Y hay veces que para el centro la familia es un poco estorbo, para la familia el centro no está haciendo las cosas que considera que serían mejores. Entonces hay veces que hay conflicto, pero como te contaba antes, en los contextos rurales, como los CRA, que en Valencia se llaman CRA a los centros rurales agrupados, que son esos centros pues que a veces unen alumnos de varios centros en un mismo municipio, porque de tan pequeños que son no pueden construir un centro en cada uno, pues aquí la comunidad tiene un peso muy importante. Yo creo que hay mucha más cercanía. Los niños ya no son tanto números, que no es que en el resto de centros sean números, pero es que en un colegio de 500 niños al final es mucho más complicado. Aquí todos se conocen, las relaciones son más cercanas, hay más relaciones humanas. Yo qué sé, yo creo que hay un vínculo más estrecho en los centros rurales porque se comunican más con los hogares, con la familia. En ese centro que te comentaba, trabajaban con el hogar del jubilado, con la asociación de madres y padres de alumnos, con la asociación contra el cáncer. Al final es mucho más comunitario y a mí me parece que la familia y la comunidad deben estar presentes en la educación de cada niño y niña, porque forman parte de su círculo. Me encanta este ejemplo porque creo que hay mucha soledad, inclusive cuando tú te pones a pensar en el contexto del jubilado. Ese conocimiento que tienen de poder compartirlo con los niños es algo, o sea, que no tiene precio y que en cualquier nivel de sociedad sería algo magnífico poder tener eso. ¿Por qué es que existen tan pocas de esas iniciativas? Existen pocas, pero por mi parte no será. Mira, el año pasado, en lugar de dar la docencia donde te he contado que estoy ahora, estaba en el grado de pedagogía. En el grado de pedagogía hicimos una dinámica durante casi todo el curso que se llama, bueno, era de APS. APS es aprendizaje-servicio. Es cuando tú aprendes algo a la vez que ofreces un servicio a la comunidad. Y lo que hicimos es que cada grupo de alumnos, ellos se dividieron por grupos, tuvieron que encontrar pues una asociación, una entidad o con quien quisieran colaborar. Cada uno aportó lo que pudo, pero salieron cosas tan bonitas. Por ejemplo, algunos alumnos contactaron con asociaciones de personas mayores, a lo mejor con demencia o con Alzheimer, y conectaron estas asociaciones con colegios. Y entonces, por ejemplo, en el aula de infantil, cada niño tenía un abuelo y cada abuelo tenía un niño y ellos hacían cosas, jugaban, se escribían, compartían, hicieron actividades juntos. Bueno, fue precioso. Pero también hicieron otra con lugares de mascotas abandonadas. ¿Cómo se llama esto? Refugio. Un refugio de animales. Entonces conectaron a las personas mayores con los refugios de animales. Y no sabes el amor que existía ahí, que se compartía. Perritos con personas, o sea, yo veo con abuelitos. Y los caballos, así que si veo todo, me desmayo. Pues lo hicieron, los propios alumnos fueron ellos los que crearon el vínculo, los que diseñaron unas actividades que hacer entre ellos y fue realmente, bueno, a mí me encantó. Se hicieron cosas de todo tipo. Algunos fueron a lo mejor a la unidad de oncología y sacaron a los niños hospitalizados a jugar, a hacer galletas de chocolate, me acuerdo. O sea, hicieron un montón de actividades, pero estas que conectaron los abuelitos con tanto los perros como los niños a mí me parecieron realmente preciosas. Y es eso, es crear... ¿Alguien midió cómo se sentían los abuelitos antes y cómo se sintieron los abuelitos después de esta intervención? Sí.
Sí, sí, sí. Ellos crearon sus instrumentos. Algunos escribían cartas, algunos escribían completaban un cuestionario, pero todos midieron cómo afectó positivamente o negativa, Sí. pero siempre fue positivo, esta intervención que habían hecho. Y los abuelitos estaban inmensamente contentísimos. Vaya, nos hicieron vídeos. Qué contento que estoy de que hayas venido. Se abrazaban, les escribían cartas, nos mandaron. Fue un proyecto muy, muy chulo. Y cuando tú me cuentas esto, me recuerda mucho porque cuando conversas del contexto urbano y conversas del contexto rural, la verdad que se notan tantas diferencias. ¿Crees tú que para especialmente estudiantes con autismo, estar en el campo, estar en un ambiente de naturaleza, qué crees que pudiera ser el beneficio para ellos? El contexto rural a mí me ha demostrado, y es una experiencia que he hecho puntual, quiero decir, he estado 7 años investigando esto, pero es una única experiencia que habría que replicar y habría que comparar mucho más estos contextos. Pero el contexto rural, en lo que es lo personal, lo social, lo académico, es que contribuyen en todo. Al final es un entorno más multisensorial, ¿no? Hay un montón de cosas más, pero desde la calma. El contexto urbano también es multisensorial, pero lleno de ruidos que son ajetreo, de tensión, es diferente. Mientras que lo urbano es más calmado, es estructurado, pero a la vez es flexible, que puede adaptarse también a lo que necesita cada uno, promueve la calma, promueve más la conexión con la familia, con el entorno, con la comunidad, con la madre tierra. Para mí es que es bueno para todo. Yo practico yoga, pues si yo practico yoga en el centro en Valencia, es una cosa. Cuando yo me voy al río o cuando me voy a la playa y practicas yoga ahí, es que es otra cosa. Es que creo que la calma que se respira pues va a ayudar a todos y especialmente a las personas con autismo, que además ellas son, como dice Temple Grandin, pensadores visuales, ¿no? Reciben todo mucho más en imágenes. La información auditiva, que es lo que en los colegios no paramos de hablar, no está tan presente. Y allí tú puedes salir, experimentar cómo crece una flor, qué es un animal, qué es verlo, no ver el dibujito de lo que es el animal, tocarlo, olerlo. Y eso al final creo que enseña mucho más. Te permite regularse también. Sí, y eso que tú dices de ver algo crecer y empezar y luego después cosecharlo y ver todas las experiencias, algo que, o sea, cualquiera de nosotros puede aprender, ¿no? Tantas personas van al supermercado, van al súper, recogen un tomate y lo comen y ni siquiera piensan de dónde viene esto. ¿De dónde ha venido? ¿Qué factores han influenciado eso? Así que creo que eso es algo muy bonito. En el colegio rural, donde estuve investigando, los niños tenían debajo de la mesa, pues como otros niños tienen el estuche, sus libros, ellos tenían una azada. ¿Sabes qué es una azada, no? Una herramienta de campo. Ellos lo tenían ahí colocado porque cuando salían al patio se iban a un espacio como de huerto y ellos cavaban, plantaban, regaban, hacían su compost, en unas composteras iban fabricando a través de los desechos pues, de la comida orgánica, fabricaban el compost, luego lo tiraban a sus plantas, veían cómo crecían, daban frutos y ellos estaban orgullosísimos del trabajo que estaban haciendo. Es que, ¿cómo no? Ni el adulto sabe hacer esto y el niño está pensando... Pero qué bonito, ¿no? Porque cuando vemos todos estos reportes y estos índices del nivel de adicción que tienen los niños a las tablets y al celular y ver que existen cosas diferentes es algo que me causa mucha esperanza. A mí también. Estos niños a lo mejor no saben ni qué es una tablet ni cómo se usa, pero saben muchísimas más cosas, muchísimas más especies de animales, de plantas y cómo se hacen, de dónde viene, qué hojas tiene cada uno, qué textura, qué altura, que otros niños no lo sabrían. No, a mí me encanta lo que has contado y me encanta mucho porque se conecta todo este mundo que quiero ser yo de granjas terapéuticas para niños de diferentes capacidades o discapacidades, edades. Y me gusta mucho esto que hemos conversado a través de este episodio de no solo tener niños, sino también traer personas, abuelitos o personas que están en una unidad de oncología. O sea, todo ese nivel de conexión y de conocimiento se pierde cuando nuestras sociedades están tan divididas, existen tantas barreras entre cada uno. Sí, además, hablando de barreras, estaba pensando en que esto, o sea, es como que es muy bonito, pero es muy difícil a la vez, porque creo que se tiene una visión muy académica de lo que es estudiar. Se prioriza mucho lo formal, el contenido, por encima del vínculo, y a mí me parece tan importante que estemos conectados para poder aprender, ¿no? Y yo en el grado
si no me conecto con mis alumnos, creo que no tengo nada que contarles. O sea, primero necesito que me vayan a escuchar, que me vayan a entender, que les vaya a importar lo que vamos a hacer juntos, que yo esté contándole ahí nada. Entonces, me parece que eso es una barrera para que esto triunfe, digamos, como forma de educar. Pero ya te digo que está existiendo y hay colegios que lo están haciendo. Pero creo que hay poco reconocimiento todavía hacia esta parte. No se valora cómo todo lo terapéutico, lo natural, puede estar vinculado a lo pedagógico. Y bueno, de cara al futuro que me decías tú, a mí me encantaría ver una educación que no mida la inclusión por las adaptaciones que se hacen en las aulas. Es decir, yo no quiero que un alumno tenga que tener una adaptación aquí o allá para poder funcionar. Me gustaría que la inclusión fuera realmente lo que te decía, la calidad de la participación, de la presencia de ese alumno en el aula, de sentirte parte y de aprender, que se centre en los vínculos, en respetar los ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. Y, por supuesto, en priorizar el bienestar emocional del alumno y de los docentes por encima de todo, porque esto se nos está olvidando y hay muchos docentes quemados porque no pueden atender a las necesidades de sus alumnos porque realmente lo están intentando con ganas, con todo su esfuerzo y no pueden. Y por otra parte, hay alumnos que no están a gusto en las aulas, que están sufriendo bullying, sufriendo exclusión, marginación y que creo que podríamos hacer algo. Me gustaría ver entonces que la formación realmente sea situada y crítica y que forme sobre estas cosas, que cuestione los modelos que hay ahora mismo, que humanice mucho más las prácticas educativas y que abra espacios para dialogar entre disciplinas diferentes, que tenemos mucho que aportarnos unos a otras y que no pensemos que la educación es una cosa independientemente de todo lo demás y que hay otras cosas que sí, que existen, que pueden ser positivas, pero que no vamos a juntarlas con la educación porque no son lo mismo. Me encanta, me encanta. Voy a votar Isabel presidenta, eso es lo que necesitamos. Isabel, ¿tú crees que existen suficientes espacios de diálogo entre estas diversas personas en el modelo educativo? No, yo no lo considero. Yo, por ejemplo, hoy estoy hablando contigo sobre estas cosas, pero yo creo que no he estado en ningún otro espacio en el que haya podido conversar sobre esto y no creo que lo haya. No creo que haya puntos de encuentro. A lo mejor hay algún congreso cada cierto tiempo en el que sí que se vincula, pero de una manera muy aislada y muy poco, no. Porque es justo también lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero hacer granja terapéutica, sí, porque siento que no existe. Y yo he conversado con muchas personas también en este tema. Siento que no existen, como tú dices, solo es cuando hay los congresos, pero los congresos a veces puedes ir, a veces no puedes ir, o conversas con en tu escuela, pero al final del día tienen las mismas ideas. A veces es bueno salir del contexto y compartir con otras personas en un contexto diferente. Es que lo primero es eso, es abrir la mente y reconocer que todas esas miradas son complementarias y te pueden aportar mucho. No pensar que, vale, la escuela ya lo puede hacer todo, vamos a hacer congresos solo de personas relacionadas con la escuela. Y pues las otras terapias, genial, que se relacionen entre ellas, pero nosotros que no se nos inmiscuya. Entonces, es evidente que las terapias no van a sustituir lo que se hace en la escuela, ni la escuela va a sustituir lo que se puede hacer en otros contextos, pero ¿por qué no juntas crear entornos seguros para personas autistas de todas las edades en los que podamos aprender muchas cosas a la vez? Sí. Se podrían hacer proyectos compartidos, yo pienso, desde centros educativos o incluso desde las universidades. Se podría también hacer formación cruzada de yo sé esto, voy y te lo cuento, tú sabes esto, cuéntamelo a mí. Y hacer esa presencia mutua. Yo voy a lo tuyo, tú vienes a lo mío, con un objetivo común que siempre es el mismo, ¿no? Que estemos bien, que se desarrollen las personas autistas de la mejor manera posible, más allá, por supuesto, de tiene esta etiqueta, tiene este diagnóstico, no. Desde somos una comunidad que le escuchamos, que le vamos a intentar ayudar de la mejor manera posible y aprender a la vez. Justamente, sí. Y quizás también, yo creo que en el modelo que tú has comentado de los proyectos de la universidad, que tú dijiste que hicieron con los abuelitos, en ecología, como que esos proyectos bonitos solo existen en ese contexto de educación que estás haciendo tú ahorita, pero la continuación de eso quizás es existente, ¿no? Y también pensando no solo en el docente que está quemado, pero también en los padres, ¿no? Que quizás poder crear esas comunidades para los padres, poder reunirse y aprender cada uno del otro, ¿no? Sí, se podrían hacer. Y ahora estoy pensando que cada año tenemos un proyecto de innovación docente que podemos pedir. Y si tú lo pides, bueno, a veces se concede, a veces no, pero se podrían aprovechar porque a veces dan un poco de dinero, no mucho, para mover estas cosas, para crear algún tipo de vínculo en el que
trabajar, pues quizá con las familias, quizá con otros tipos de comunidades, habría que verlo, pero creo que sí que se puede valorar si hay algo que hacer ahí, que es mucho, no lo dudo. Yo pienso que necesitamos estos espacios en los que haya calma, paz, quizá animales. No sé si lo he comentado, pero conozco la Fundación Acabay, que trabaja con caballos, y también Yucan, que hacen terapia con perros. Y me parece que esto también pueden ayudar de vínculo, porque al final ellos creo que parten de una formación educativa, pero se acercan a otros contextos y creo que ¿no? Podemos aprovecharlo para fortalecer ese vínculo quizá y crear espacios. Yo creo que es verdad que van a ser todos extraescolares, no te van a permitir, creo, que dentro del horario escolar se puedan meter este tipo de terapias. Pero bueno, ¿por qué no en una extraescolar de a las 5 de la tarde hacer cosas que a lo mejor ocurran en el espacio escolar, pero en un horario diferente y que vinculen? Pero claro, lo suyo sería no hacerlo en una ciudad, lo suyo sería en un pueblo, en un espacio en la montaña. Pero bueno, nos queda mucho por hacer, pero creo que tenemos que seguir eso, reconociendo que es complementario y muy enriquecedor y escuchándonos mutuamente, porque solo nos quedan cosas que aprender. Creo que ese ha sido el mensaje final más bonito, Isabel. Me ha encantado, Isabel, poder conversar de todos estos temas. Creo que empezamos con un ángulo y al final hemos ido como no solo empezando del niño, abriendo caminos del adulto. Que creo que Sí. cuando uno piensa también en el adulto, no existen tantos temas. Sí. No, es lo mismo. Empezamos por la escuela, pero al final todos crecen y es muy importante también dar salida a las personas cuando ya no son niños, que solo pensamos en ellos, bueno, desde el sistema educativo, cuando cumplen 18 años, parece que dejes de tener autismo, porque aquí ya no se te ha perdido nada. Sí. Y ahí es donde podéis entrar un montón. A partir de los 18 años, donde se quedan sin espacios en los que seguir conviviendo con otras personas. Al final a lo mejor se encierra mucho con la familia y hay a veces pisos de estos que comparten, no sé cómo se llaman, pisos tutelados, creo, viviendas tuteladas. Pues ojalá en lugar de ser una vivienda pudiera ser una finca en el campo en el que estas personas puedan vivir allí juntas haciendo actividades que les enriquezcan y que... Sí, yo estaba trabajando justamente en fincas terapéuticas, más que todo en Holanda, donde son viviendas tuteladas, pero también tienen como trabajo, actividades, trabajar en el campo. Muy bien, muy bien. Obviamente quieren trabajar con los caballos, porque les gustan los caballos. Otras personas quieren trabajar en el huerto y tienen esa posibilidad también de tener independencia viviendo solo, sí, pero también de tener un trabajo, a pesar de que en este contexto no es remunerado, que en mi visión sería tener ese trabajo donde puedas recibir un salario, no simplemente trabajo voluntario. Creo que eso también es una oportunidad y la verdad es que la mayoría de personas que vivían en esta finca terapéutica se sentían muy abandonados en el contexto educativo, justo todos bullying, y ya cuando se salían de la escuela no tenían a dónde ir, y estar en este lugar, el nivel de demanda es superior a lo que existe de disponibilidad. A eso, que les ayuda mucho, yo creo, a sentirse útiles, a ser autónomos un poco. Es verdad que no son autónomos 100%, pero con ciertos apoyos pueden tener, ya ves, su vivienda, incluso un trabajo que ojalá pudiera ser medianamente remunerado. No hace falta gran cosa, ¿no? Pero que digas, sí, pues mira, ahora me puedo comprar algo con lo que he ganado con mi esfuerzo, y me parece muy interesante. Yo no sabía que existía esto, porque yo diría que en España todavía, o yo no lo conozco, o algo así como tal no existe, pero para eso estás tú ahora, para traérnoslo. Y eso es lo que quiero hacer, así que aquí estoy. Isabel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a ti, María, por compartir tanto con nosotros. Aprendiendo siempre. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de compartir esta conversación. Gracias, María. Gracias.